En promedio, nos pasamos 6 años de nuestras vidas soñando. ¿Te imaginas? 6 años dedicados a sensaciones maravillosas, aterradoras y algunas veces incomprensibles. Si pudiéramos grabar nuestros sueños y verlos en una película, seguro que sería una de las más taquilleras de Hollywood, ya que somos muy creativos. ¿Por qué soñamos lo que soñamos? Puede parecer desconcertante, pero lo cierto es que la ciencia del sueño y los estudios realizados últimamente han descubierto muchísimas cosas. En este vídeo te voy a enseñar 8 curiosidades muy interesantes sobre los sueños. Número 1. Tu mente está más activa durante el sueño que cuando estás despierto. Durante el sueño, la mente y el cuerpo se relajan. Después de todo, la razón principal por la que dormimos es para recuperarnos del estrés, para reparar el daño muscular y estar preparados para el día siguiente. Sin embargo, por paradójico que parezca, tu mente está súper activa mientras duermes, incluso más que cuando estás despierto. Pero, ¿por qué el cerebro está tan activo cuando estamos dormidos? Cuando estás despierto, tu cerebro está tan ocupado absorbiendo todo lo que ves, oyes y sientes que tiene poco tiempo para procesar, categorizar y almacenar toda esta información. Es cuando estás dormido que tu cerebro finalmente tiene tiempo para darle sentido a todo. Número 2. Todo sucede en tu subconsciente. Tu mente consciente se relaja cuando estás dormido, pero tu subconsciente nunca duerme realmente. Cuando duermes, tus sueños se forman en el subconsciente, ya que es allí donde se procesan tus pensamientos y preocupaciones. Este procesamiento genera sueños. Los sueños hablan el lenguaje del subconsciente, y este lenguaje está compuesto de imágenes y metáforas que tu mente consciente suele tener dificultades para captar. Esta es la razón por la cual la mayoría de las personas tenemos problemas para dar sentido a nuestros sueños. Pero puedes estar seguro de que tus sueños no surgen de la nada, sino que provienen directamente de tus propias experiencias personales. Número 3. En tus sueños solo hay caras familiares. Tu subconsciente no tiene la capacidad de inventar caras nuevas. Esto es debido a que tu subconsciente solo procesa cosas que recuerdas. Así que, aunque parezca mentira, cualquier cara que aparezca en tus sueños es una cara que ya has visto. Sin embargo, esto no significa que realmente conozcas a la persona. Si lo piensas bien, tus ojos ven y asimilan cosas durante el día a las que tu mente consciente realmente no presta atención. Piensa en todas las personas con las que te cruzas cada día en la calle. Puede que no las recuerdes, pero tu subconsciente las almacenó todas. Sin embargo, la mayoría de los actores principales de tus sueños son personajes que sí conoces, sencillamente porque ocupan más sitio en tus pensamientos. Número 4. No puedes leer en tus sueños. Durante tus sueños puedes hacer muchísimas cosas, pero te aseguro que leer no es una de ellas. Sí, pueden aparecer libros y letreros, pero no estás leyendo ninguno de ellos porque no distinguirás ninguna palabra o letra. Esto se debe a que la lectura es una actividad consciente. Tu subconsciente no está preparado para esto. Cuando estás dormido, tu mente consciente está descansando. Ni siquiera puedes leer un reloj en tu sueño. Y espera, que esto todavía se pone más raro. Tampoco puedes verte en un espejo. Si miras uno en tus sueños, la imagen se verá borrosa. Número 5. Soñando en blanco y negro. Puede que tus sueños sean coloridos y llenos de vida, pero no todo el mundo sueña así. De hecho, algunas personas dicen que sus sueños son en blanco y negro. ¿Por qué? Los estudios han descubierto que la edad y los medios de comunicación a los que estamos expuestos podrían desempeñar un papel importante en los colores de los sueños. Por ejemplo, las personas mayores crecieron con la televisión en blanco y negro, los periódicos y la fotografía. Muchos de ellos tienen sueños monocromáticos. Es la forma en que imaginan a las personas y los sucesos a su alrededor. Los más jóvenes, en cambio, solo han conocido internet, fotos a color y televisión. Número 6. Los sueños recargan tu creatividad. Bien, ya sabemos que los sueños podrían contener mensajes subconscientes, pero ¿de qué sirven realmente? Bueno, los sueños pueden ayudarte en varios aspectos de la vida. Por ejemplo, los sueños son especialmente útiles para desarrollar tu capacidad creativa. Muchos artistas a menudo utilizan lo que sueñan en sus procesos creativos.
Esto también te puede pasar a ti. Los sueños pueden ayudarte proporcionándote ideas brillantes para resolver problemas cotidianos, por ejemplo. Del mismo modo que usas tu imaginación cuando intentas ser creativo, tu mente lo hace por ti mientras duermes. El proceso es en realidad bastante similar al proceso creativo que usas cuando estás despierto. En otras palabras, el proceso creativo continúa cuando estás dormido y tus sueños realmente ayudan a mejorar tu creatividad. Muchas de las cosas que hoy usamos se han creado gracias a un sueño. Por ejemplo, Google, la tabla periódica de elementos, la máquina de coser, el espiral de ADN o el alternador de Tesla. Número 7. Es posible controlar tus sueños. ¿Alguna vez has tenido un sueño en el que estabas consciente? Este tipo de sueños se conoce como sueño lúcido. El sueño lúcido es un estado en el que el soñador es consciente de que está soñando mientras está dentro del sueño. En otras palabras, es la capacidad de ser consciente de que estás soñando y de poder controlar tus sueños. Cuando una persona experimenta un sueño lúcido, puede tomar decisiones conscientes dentro del sueño y controlar su entorno en el sueño de manera activa. En un sueño lúcido, la persona puede elegir lo que quiere hacer en su sueño, como volar, viajar a sitios exóticos, tener conversaciones con personas, etc. Además, algunas personas utilizan el sueño lúcido como herramienta para superar sus miedos, resolver problemas y explorar su creatividad. Se cree que el sueño lúcido surge en un estado que combina tanto la conciencia como el sueño REM. Alrededor del 50% de las personas recuerdan haber tenido un sueño lúcido al menos una vez en sus vidas, y algunas personas tienen sueños lúcidos una y otra vez. Número 8. Siempre sueñas, pero no siempre recuerdas. Sí, siempre soñamos, incluso si no lo recordamos al despertar. Además, la mayoría de las personas tienen varios sueños en una sola noche. Estos sueños pueden ser diversos y tener diferentes intensidades. Sin embargo, alrededor del 60% de las personas no recuerdan sus sueños al cabo de 5 minutos de haberse despertado. Después de 10 minutos, la mayoría de nosotros hemos olvidado aproximadamente el 90% de los detalles del sueño que hemos tenido. Esto quiere decir que lo que realmente recuerdas en tu sueño es solo una pequeña fracción de lo que realmente soñaste. Pero existe una excepción. Si te despiertas repentinamente mientras estás en la fase REM, a menudo puedes recordar gran parte del contenido del sueño. Por supuesto, también puedes recordar el contenido del sueño si tienes el mismo sueño en repetidas ocasiones o si contienen algunas emociones fuertes que te impacten. Un consejo: si quieres recordar tus sueños, coloca un bloc de notas junto a la cama. Tan pronto te despiertes, escribe lo que quieras recordar de él. Así podrás consultar tus notas y ver si algún tema es relevante y recurrente. Este método incluso sirve para identificar cualquier mensaje que tu subconsciente pueda estar comunicándote. Ahí lo tienes. Bastante interesante, ¿no? Aunque soñar sigue siendo uno de los misterios de la vida, espero que estas curiosidades te ayuden a entender mejor cómo funciona tu mente mientras duermes. Comparte tus pensamientos y comentarios a continuación. Si te ha gustado este vídeo, dale un like y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciendo más. Para más vídeos como este, presiona el botón de suscripción y haz clic en la campanita de notificación. Esto ha sido todo, hasta la próxima.